Dice la palabra del Señor en Efesios 4, 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de nuestra mente. Hasta ahí lo tengo yo, pero si quieren terminarlo de leerlo. Y Romanos 12, 1 y 2. Y dice Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, esta mañana, ¿qué quiere el Señor? Quiere una renovación no parcial, sino total de nuestras vidas. Hoy vemos cantidad de gente queriendo tener una renovación exterior. Se hacen la lipo, se cambian cantidad de cosas, pero en su interior está vacío. Porque cuando el ser humano busca llenarlo de afuera, es porque por dentro hay una necesidad. Está gritando: necesito un cambio, necesito que se fijen en mí, necesito llamar la atención. Entonces, porque siempre lo exterior refleja lo interior. Cuando hay una necesidad en el interior, lo estamos reflejando en el exterior. Por eso el Señor quiere que tengamos una renovación total. Una renovación es un cambio, pero que comience de adentro para afuera. Porque cuando hay una renovación de adentro, se ve afuera. Los cambios automáticamente se ven cuando hay una renovación. Y aquí el apóstol Pablo está viendo un conflicto entre la antigua manera de vivir y la nueva manera que poseen los cristianos. Entonces Pablo está diciendo: te necesitamos, le está hablando a la iglesia de Éfeso, le está diciendo: necesitamos una transformación, una renovación. Necesitamos enterrar ese viejo hombre que está viciado, cargado, para un nuevo cambio, un hombre totalmente transformado. Y para ello sugiere 3 acciones. Primero, abandonar la vieja forma de vida. Él quiere que nosotros abandonemos la manera en que vivíamos. La segunda, renovar la mente en el espíritu. Y cuando él habla de una renovación de la mente, quiere decir que necesitamos resetear nuestro cerebro, sacar de nuestra mente todo aquello que no nos deja crecer espiritualmente. Y él sugiere que necesitamos renovar, quiere decir rejuvenecer nuestro cerebro para poder tomar una nueva identidad en Cristo. Y el tercer punto, y adoptar un nuevo y verdadero estilo de vida, que es lo que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Una nueva renovación, un nuevo estilo de vida. Sepultar al viejo hombre, dejarlo allá quietico, porque ya no hay nada que quiera o que queramos traer de él. Nosotros debemos tener ese cambio. Y la renovación es avanzar hacia los diferentes niveles de vida y relación con el Señor. La renovación debe ser constante hasta llegar a una transformación total. Pero a veces dice la gente: bueno, ¿y esa persona por qué no ha cambiado? Porque la renovación es un cambio por procesos. Usted no va a cambiar de la noche a la mañana. Y más adelantico lo va a entender por qué necesitamos una transformación, renovación. Y vamos todos los días. La Biblia dice que nosotros debemos ser como ¿qué? Como la luz de la aurora, que va un aumento en aumento hasta que el día es perfecto. El ser humano todos los días debe dar cambios de transformación. El ser humano y el cristiano debe todos los días renovar su mente. ¿Y cómo renueva su mente? Apropiándose de la palabra de Dios, llenándose de la palabra de Dios. Solamente con la palabra de Dios hay renovación. Del resto, el ser humano no puede ser renovado. A veces dice la gente: es que yo puedo hacer que esa persona cambie. No, el ser humano cambia cuando quiere cambiar. Solamente cuando se mete en la presencia. Yo recuerdo que un día estaba dando una consejería a una pareja y me decía la señora: pastor, necesito un favor. Y yo: dígame.
necesito que me cambie a mi esposo. Y yo, de malas, grave, porque yo no lo puedo cambiar. El único que lo puede cambiar es Dios. Yo no. Yo puedo direccionarlo para que viva de una manera diferente. Pero la transformación viene cuando Dios llega a mi corazón. Entonces, podemos decir que el primer punto, abandonar la vieja forma de vida. El pensar y actuar de forma diferente o distinta es una decisión personal. Es usted el que decide cambiar o seguir viviendo la vida que lleva. A veces decimos, es que yo soy así. ¿Por qué me van a cambiar si yo soy así? Así me gusta como soy. Ya es una persona que está, digamos, tiene una fortaleza en su cerebro y dice, no voy a cambiar. ¿Para qué voy a cambiar? Y al cerebro tampoco le interesa que usted cambie. Por eso a veces decimos, no, yo soy así y así me conocieron, acéptenme como soy. Pero la Biblia dice que nosotros debemos todos los días tener una renovación, una transformación. Usted debe estar todos los días renovado. Y podemos decir que el cerebro no quiere que usted cambie, que piense distinto, porque esto le genera más desgaste de energía. Por eso cuando usted le propone pensar en forma diferente, inmediatamente se crean barreras mentales y personales que le van a decir a usted, no estoy interesado en cambiar. Entonces, ¿qué hace eso el cerebro? Comienza a decir y genera esas barreras. Por eso a veces es tan difícil cambiar y a veces usted tiene luchas por cambiar cosas, áreas, pero no es difícil. ¿Por qué? Porque ya hay una barrera, ya hay una fortaleza en su cerebro. Y el cerebro lo asimiló como una orden, como algo normal, algo habitual que usted maneja. Y por eso el cerebro no quiere cambiar. Cuando usted no tiene una renovación, va a llegar todos esos recuerdos de la infancia. Por eso hay que generar un reseteo mental en nuestra mente. Si usted quiere que Dios actúe en su vida, necesita un verdadero reseteo mental. Y todo comienza en el centro de mando. ¿Dónde queda el centro de mando de nosotros? En el cerebro, que es la mente. Mientras haya basura en nuestra mente, las cosas no van a funcionar. Por eso nosotros necesitamos todos los días ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, transfórmame, renuévame, libérame, saca todo. A veces ya venimos cargando un pasado, esquemas de infancia, patrones de comportamiento. Fue que así fue mi mamá y así fue mi papá y así debo ser yo. No, usted tiene que ser diferente. Usted no puede traer el pasado de su papá y su mamá. Dios lo creó para ser diferente. Dios lo creó para que avance. Dios lo creó para que usted llegue a un nuevo nivel, porque usted en Cristo es nueva criatura. Nosotros no podemos vivir de un pasado. A veces uno mira que la gente se justifica y la gente tiene unos vacíos. Y cuando uno habla con ellos le repiten la misma historia. Y la historia es, no, es que mire, yo sufrí, me hicieron sufrir. Y hay gente que no es histérica, sino histórica. Y trae recuerdos de hace 40, pero fue que mi marido me trató muy mal y yo no puedo olvidar cuánto hace. No, hace 40 años. Cierre ese ciclo, comience a vivir de nuevo. Nosotros no podemos vivir del pasado. La Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y en Cristo son hechas nuevas. No siga cargando lo que usted ya Dios sepultó. No siga cargando un pasado que no le pertenece. Usted ya cerró un ciclo en su vida. Ahora resete su cerebro, su mente. Diga, hoy hay una transformación en mi vida, debe haber un cambio. Es lo que Dios quiere todos los días. No siga atado a un pasado. El pasado no tiene nada bueno. Lo que fue del pasado quedó en el pasado. Dios por eso dijo en su palabra, ustedes son hechos nuevas criaturas. Ustedes hoy comienzan a vivir una vida diferente porque están en el Señor, porque Dios tiene el control de su vida. Efesios 4:22 dice, por eso ya en nueva traducción, lenguaje actual, por eso ya no vivan como cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar su manera de pensar y ser honestos y sanos como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. Tremendo. A mí cuando me preguntan, ¿sé cuántos años tiene? 36.
Ve, pensé que tenía más años. Sí, 36. Porque hace 36 años que estoy en Cristo. Y en Cristo soy hecho nueva criatura. Ahí nací. Si yo dijera mi edad, pues la triplico. Pero no, son 36 años que yo tengo. Porque fue ese tiempo cuando acepté al Señor. Entonces, yo no estoy viejo. Es maduro en edad, pero no estoy viejo. Entonces, qué bueno cuando usted comienza a sacar. No siga cargando su pasado. Es que me hirieron, es que me molestaron, es que no me entendieron. No, cierre ese ciclo. Deje de estar llorando como las ovejas. Me hirieron, me lastimaron. No, Dios quiere que usted vaya y vuele como el águila. Que transforme su mente, que transforme su vida, porque es lo que Dios quiere. Dios quiere procesos de renovación y de transformación en su vida. El cerebro no quiere que usted cambie. Para el cerebro no quiere esfuerzos. Por eso a veces usted no ha visto que hay una persona que siempre viene de una familia disfuncional, donde hubo problemas y trae esos vacíos. Y entonces ella vive prevenida, se casa. Y casi todos los matrimonios, cuando vienen de un hogar disfuncional, tienen problemas. ¿Sabe por qué? Porque viene con esos temores. Porque dice, fue que en mi pasado mi papá vivió esto y yo no lo quiero vivir. No. La Biblia dice que nosotros debemos ser diferentes. Tenemos que cerrar ciclos. Usted decide ser lo que quiere ser. Usted puede llegar a donde quiera llegar. El único obstáculo en la vida es su mentalidad, que usted no tiene barreras o bloqueos mentales. El segundo punto, renovar la mente en el espíritu. Dice 2 Corintios 3:4, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como el mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal. A veces es que el mundo, y tristemente, mucha gente que está en la iglesia vuelve otra vez al mundo. ¿Y sabe por qué? Porque no tiene la suficiente madurez espiritual para enfrentarlos. La Biblia es clara, la Biblia dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Usted puede participar de muchas cosas, pero no contaminarse con el mundo. Y tristemente hoy muchos cristianos que están jugando a tener doble identidad. Un tiempo están en el mundo y otro tiempo en la iglesia. Son cristianos emocionales que tienen que aprender a madurar. Con Dios es caliente o con Dios somos fríos, pero con Dios no hay intermedios. Con Dios no hay medias tintas. Con Dios debemos aprender a saber, ¿somos o no somos? ¿Somos de Dios o somos del mundo? Y a veces queremos participar de las cosas del mundo. ¿Qué tiene de malo una cervecita? ¿Qué tiene de malo tomar un vinito? La Biblia habla que Timoteo tomó vino. La Biblia habla, era por una enfermedad. Nosotros debemos ser diferentes al mundo. Que el mundo vea en nosotros algo diferente. Dios nos ha puesto por luz para que alumbremos al mundo que está perdido. Hoy el mundo está en tinieblas y necesita hombres que iluminen, hombres que tengan la luz, hombres que tengan una renovación y transformación. El mundo está cansado de ver cristianos mediocres, cristianos que juegan a ser cristianos pero que no son cristianos, que dan mal testimonio en la calle. Tristemente hay cantidad de hombres, es que yo no quiero llegar al evangelio porque mire tal persona como vive. Aquí en la iglesia son santos, pero en el mundo un desastre. A veces, una vez en cierta ocasión llega un niño del pastor y le dice, pastor, ¿será que mi mamá y mi papá no se pueden venir a vivir aquí a la iglesia? Y el pastor le dijo, ¿por qué? Y dice, es que mientras ellos están aquí en la iglesia son santos, pero mientras están en la casa son dos demonios. Entonces que ellos se vengan a vivir a la iglesia. Usted es responsable de la formación de sus hijos delante de Dios. ¿Cómo es su testimonio? A veces decimos que las escuelas, el mundo, lo que está enseñando es basura. Y mire lo que están enseñando. Pero quiere que le diga una cosa. La verdadera formación de valores, de principios y la formación de nuestros hijos no es en el colegio, comienzan en casa.
En mi casa es donde yo formo valores, principios. Y la Biblia dice, instruye a su niño en el camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Por eso nosotros creamos. A veces nosotros le decimos al hijo, no mienta. Pero cuando llega alguien a preguntarle, diga que no estoy. O está con el cigarrillo en la boca. Y el peladito va a coger uno. No fume porque eso es malo. ¿Cuál es el testimonio? Nosotros no debemos ser totalmente diferentes. Debemos gestionar cada pensamiento que hay en nuestro corazón, llevándolo a la obediencia y derribando todo argumento contrario de la palabra de Dios. Todo argumento, ¿usted sabía que todo argumento lo podemos derribar con la palabra de Dios? Cuando el enemigo venga a atacarlo, use la palabra. La palabra es la espada de doble filo que penetra hasta la coyuntura y el tuétano. Por medio de la palabra usted puede derribar cualquier argumento del enemigo. Cuando el enemigo venga a atacarlo, diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el enemigo diga, usted no es capaz, usted ha derrotado, diga, yo no nací para ser esclavo, sino para ser libre. Porque Dios no nos puso por cola, sino por cabeza. Dios no nos puso para vivir prestando el gota a gota 1 al 2. Dios nos puso antes para prestarle a las naciones. Dios no nos puso para estar pidiendo en la calle. Mire, a una vez se le da tristeza de hermanos que a todo como está mal llevado, automáticamente está declarando. La palabra tiene poder, la palabra construye o destruye, la palabra da vida o la palabra da muerte. Y a veces somos más negativos. Pero usted no va a la iglesia. Sí, pero es que ahí Dios no ha querido obrar. Dios no ha querido porque usted no ha permitido. Porque el Dios que tenemos nosotros es un Dios de poder, es un Dios que transforma, es un Dios que libera, es un Dios que da vida y quiere que nosotros vivamos en victoria y no en derrota. Ese es el Dios al cual le servimos y al cual adoramos. El Dios de nosotros no está muerto, el Dios de nosotros vive por los siglos de los siglos. Y esta mañana quiere liberarte, esta mañana quiere levantarte y darte la victoria sobre cualquier obstáculo, sobre cualquier dificultad. Entonces nos compete a nosotros derribar toda estructura que el enemigo ponga en su mente. Somos nosotros los llamados a derribar esas estructuras, nadie más. Usted puede buscar un direccionamiento, una consejería, pero esa persona no va a hacer que usted cambie. Es usted. Es usted. A veces llega gente. Yo estaba atendiendo un caso con una paciente y siempre que la atendía era lo mismo. No, es que mire, yo vengo, me trataron mal, mi esposo me pegaba todos los días, mi esposo me maltrataba. Y yo, bueno, ¿y usted por qué no lo dejó? No, porque él mantenía a mis hijos y yo no sabía hacer nada. De verdad me provocó cogerle y decirle, volteé la otra mejilla, yo le doy para que siente y cambie. Hay momentos en que necesitamos despertar. Usted no tiene que estar con un maltratador a su lado. Dios no la llamó para que usted sea esclavo y para que usted sea una dependiente. Dios la llamó para que usted sea libre, para que usted viva en victoria. Eso nos llamó el Señor. Dios quiere la victoria. La neurolingüística dice, todo lo que genera de la palabra tiene un efecto mental. Por eso es importante orar audiblemente, renunciando a todo lo negativo. Nosotros debemos orar la palabra cuando estemos audiblemente, con poder y con autoridad, sin necesidad de gritar. Hay gente que cree que entre más grita, más la va a escuchar el Señor. No. Y hay unos gritos que son bien feos porque son bien chillidos así, entonces Dios no los escucha. Hable con autoridad la palabra, declárela. Diga, Señor, yo tengo poder. Señor, tu palabra dice. Comience a decir y a declarar la palabra. Entonces, cuando nosotros hacemos oraciones audiblemente, le estamos quitando derecho y poder de convertirse en un argumento. Porque los argumentos que hacen, mire, hay algo bien importante. Lo que usted de pronto hoy dice es que es pecado, eso que usted está haciendo. Pero mañana usted ya no lo va a ver como un pecado porque usted lo está haciendo. Si esa persona se separó
y se volvió a casar porque yo no lo puedo hacer. Cuando usted al principio decía, no, la Biblia dice que no, el matrimonio es para toda la vida, pero usted, ¿qué ha hecho el enemigo? Le ha llenado de argumentos y su cerebro lo ha asimilado como algo normal. Entonces usted dice, ¿qué tiene de malo que nos volvamos a casar? ¿Qué tiene de malo ya volver a rehacer mi vida? No tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo tomarme 3 o 4 cervecitas? Y a la semana son 5 y después 6. Y después se trae el carro del águila para su casa porque ya necesita más. ¿Por qué? Porque hay un argumento, hay una justificación. El cerebro lo asimiló como algo normal. Y ahí es donde nosotros tenemos que declarar la palabra, aprender a sacar todo lo negativo, toda la basura que el diablo ha querido. Nos llenamos de basura. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que recibimos la basura de otros. Usted va por la calle y alguien lo miró feo, ¿qué? ¿Qué le pasa? Y comenzamos a pelear. Y cargamos toda la basura. Hoy vivimos en un mundo donde el estrés, la depresión, la ansiedad, ya no soportamos nada, ya estamos preparados. Porque el cerebro ha generado un mecanismo de defensa. Entonces alguien nos mira y ya lo asimilamos como un ataque. Y el cerebro se prepara para defenderse. Por eso nosotros tenemos que resetear todos los días con la palabra de Dios. ¿Cada cuánto lee usted la Biblia? Si usted no lee la Biblia, está expuesto a que el enemigo lo ataque todos los días, a que el enemigo le meta la basura que quiera. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que ya dejamos de leer la Biblia, pero ya tomamos un hábito del Face, de todas las páginas sociales. ¿Y sabe qué es lo único que tiene las páginas sociales? Basura. A mí a veces que me mandan videos, a mí personalmente, cuando alguien me manda videos fuertes de muerte, de violencia, yo los borro, porque a mí no me interesa nada que me destruya. Ya basta con mirar el mundo que se está destruyendo. Yo necesito es gente que me ayude a crecer espiritualmente. Rodéese de gente espiritual, rodéese de gente que ama a Dios, rodéese de gente que de verdad tiene una vida diferente, porque de lo que usted se junta, de eso termina contaminado. Por eso, usted no ha visto que alguien dijo que dime con quién andas y te diré quién eres. Es un dicho del mundo, pero cabe en la iglesia también. Nosotros tenemos que aprender a rodearnos de gente que nos edifique, que nos inspire, que nos lleve a un crecimiento espiritual. Por eso cuando hacemos algo indebido, nuestro pensamiento se convierte en argumentos y el argumento en fortaleza o cristalización neuronal. Y esa fortaleza se establece en mi mente y ahí queda grabado. Y sabe que cuando usted le mete algo a su cerebro, ¿sabe cuánto se demora para borrarse? Científicamente está comprobado. Cuando usted comienza a meterle información tóxica, pornografía, cosas que no son, esa información en su cerebro se demora 25 años para borrarse. Científicamente comprobado. Por eso nosotros tenemos todos los días que aprender a liberarnos de esos argumentos y comenzar a transformar. Por ejemplo, una persona que consume pornografía, cada día quiere más y lo que lo excitaba hoy, ya mañana no lo va a excitar. Necesita algo más. Y hay un componente mayor, que es que nuestras neuronas tienen unos viajes. Y por eso hay que derribar los argumentos, no permitiendo que esas neuronas se queden quietas. Por eso cuando una persona ve pornografía, la parte mental y cerebral no solo ve el cuerpo de una mujer, sino también ve el cuerpo de un hombre. Me explico. Cuando el hombre comienza a ver pornografía y comienza a mirar pornografía, él ya lo último no le va a inquietar ver mujeres desnudas, sino que va a querer ver hombres desnudos. Y viceversa, cuando la mujer comienza a ver pornografía, ya no va a querer ver hombres desnudos, sino mujeres también. Y ahí es donde viene un problema de pérdida de identidad de la personalidad. Entonces el hombre dice, pero resultó que me siguen gustando las mujeres, ¿pero por qué? Y los hombres, me siguen gustando los hombres. Y entonces decimos que fue un gen en que venimos desde niños. No, usted permitió que su cerebro se llenara y ya el cerebro lo asimila como algo normal. Entonces usted ve el sexo del mismo, la unión de parejas del mismo sexo, lo ve normal.
Y lo estamos permitiendo. ¿Por qué? Porque le abrimos una puerta al enemigo. ¿Y sabe cuál era la misión de Nehemías? Ir a cerrar esos portillos que el enemigo había abierto. Y la función de ustedes como iglesia es cerrar los portillos que el enemigo está abriendo. Nosotros no podemos permitir que el enemigo, hoy, tristemente, lo que más plata está dando por encima del narcotráfico es la pornografía infantil. La pornografía la están viendo, el 80% de los jóvenes y adolescentes están viendo pornografía. Por eso el Señor quiere que nosotros cambiemos ese chip, resetemos nuestra mente y la llenemos de cosas positivas, buenas, de la palabra de Dios, que nos construya, que nos edifique y nos lleve a un nuevo proceso. Dios no quiere vernos a nosotros derrotados. El diablo ha usado todos los argumentos para destruir la iglesia y ahora cogió el más fuerte. Y uno dice, ¿por qué la iglesia cada día va en decadencia? ¿Por qué la iglesia en vez de crecer está menguando? Porque nos alejamos de Dios. Y separados de Dios, nada podemos hacer. Nosotros nos sostiene el pilar, el baluarte de nosotros es Jesucristo. Él es el que puede transformarnos. Él es el que puede llenarnos con su palabra. El que nos puede dar nueva vida. Y la Biblia dice, cuando Nicodemo fue a Jesús, él le dijo, ¿qué necesito para nacer de nuevo? Y él le dice, necesita nacer de sangre y del Espíritu. Necesitamos un nuevo nacimiento espiritual. Necesitamos cerrar ese ciclo pasado y comenzar a visualizar el camino de Dios para poder obtener la victoria. Del resto vamos a vivir en derrota. Hoy nos quejamos y decimos, ¿por qué la gente no volvió a la iglesia? Porque reseteó y llenó su cerebro de basura. Y entonces el cerebro no ve la necesidad de que usted vaya a la iglesia. Y cuando usted va a coger la Biblia, ¿sabe qué hace el cerebro? Se programa para que le dé sueño. ¿Cuántos tienen esta mañana sueño? Entonces, ¿qué hace el cerebro? Él se programa. Usted coge la Biblia o va a orar y ahí mismo. Pero ¿por qué? El diablo no es el diablo. Usted tiene el cerebro tan lleno de basura que está programado para que le dé sueño. Y le echamos la culpa al pobre diablo. Ese pobre está por allá y dice que ve, ¿y por qué me está metiendo en esos problemas si el problema es de él? Entonces nosotros tenemos que aprender a llenarnos todos los días de la palabra de Dios. Y a veces subestimamos la mente y no entendemos que la parte sexual ya se convirtió en una fortaleza que debe ser derribada. Usted ve gente que siempre está pidiendo perdón por lo mismo, siempre diciendo me equivoqué y con el mismo vacío, porque su mente está llena de fortalezas. Y hay hombres que usted dicen, uno trata con ellos, mire, cambie, sí, pero es que no puedo, perdón. Y todos los días llega a pedir perdón, pero nunca hay un cambio, porque no ha reseteado su mente y su mente la tiene llena de fortalezas, de vacíos. Y los vacíos no los llena otro vacío, el vacío lo llena solamente la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, y yo le daré del agua de vida eterna. El Señor quiere esta mañana llenarte, quiere darte agua de vida eterna para que podamos ser transformados. Y el tercer punto, adoptar un nuevo y verdadero estilo de vida. Nosotros debemos tomar en serio la palabra de Dios leyendo la Biblia, aunque sea de una forma terapéutica, para que proteja nuestra mente. Recordemos que su cerebro se llena de lo que usted le mete. Usted coge su computador y su computador está lleno ¿de qué? De lo que usted introduce dentro de él. ¿Qué está metiendo en su computador? Y nuestro cerebro es un computador. Lo estamos enriqueciendo con palabra de Dios. Lo estamos enriqueciendo con salmos, con palabra que edifique o con basura. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos las batallas. Y siempre vamos a decir el diablo y el diablo. Y no sabemos que nosotros mismos abrimos las ventanas para llenar nuestra mente de pornografía, de basura, cosa que no edifica. Y el cerebro ya se programó para eso. Y es lo que quiere. Él ya no quiere cosas espirituales, porque con lo que tiene él no necesita esforzarse. Por eso nosotros necesitamos una transformación. Nosotros debemos todos los días prepararnos en la palabra. Cuando usted permite que la palabra de Dios entre en su mente, usted podrá derribar todo argumento y también tumbar toda fortaleza. Pero recuerde que una fortaleza mental
no se va a derribar con una sola oración. Lo que usted construyó en su mente no se va a derribar de la noche a la mañana, no, o con una sola oración. No, fue que hoy oré. No, tiene que orar, clamar, hasta que esas fortalezas comiencen a debilitarse y la palabra de Dios comience a penetrar, a limpiar, a sacudir toda esa basura, esas telarañas que están pegadas, y comience la palabra a hacer el efecto que debe hacer, una transformación mental, espiritual. Y entonces, cuando estamos llenos de la palabra de Dios, en nuestro interior se va a ver reflejado en el exterior, y podemos decir, hay una renovación en nuestras vidas. Pero recuerde que una fortaleza mental no se va a derribar de la noche a la mañana. Necesita una transformación por medio de la palabra, orando, leyendo la palabra, ayunando. Pero nos cuesta ayunar, nos cuesta orar, nos cuesta hacer el devocional por la noche. ¿Y sabe por qué? Porque estamos preocupados con las cosas del mundo, porque el mundo nos ha robado el tiempo que es de Dios. Usted no puede controlar lo que pasa en el mundo exterior, pero sí lo que pasa en su mente. Nosotros tenemos la responsabilidad de controlar lo que pasa en mi mente. Jesús, en un momento de fragilidad, acudió a la palabra. ¿A dónde acudió en la palabra? En Mateo 4, cuando Él está en el desierto y el enemigo allí va y lo tienta y le dice al Señor, escrito está. Miremos Mateo 4. ¿Quién me colabora con Mateo 4? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo, ¿qué le dijo? Si usted es el Hijo de Dios, dígale a estas piedras que se conviertan ¿en qué? En pan. Pero el Señor le refuta también ¿con qué? Con la palabra. Mire el poder que tiene la palabra. ¿Qué le dijo el Señor? Escrito está. No solo de pan vive el hombre. Y el versículo que sigue. Entonces el diablo les llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie con piedra. Y Jesús le dijo, escrito está. También no tentarás al Señor tu Dios. Y vemos el otro versículo también igual. Otra vez los llevó al diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mire lo tremendo que tiene el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios fue creada para ello, para contrarrestar todo argumento, todo estratagema que el enemigo quiera poner en su mente. Escrito está, le dijo el Señor. Por eso las mejores batallas se hacen de rodillas y orando la palabra, declarando. Cuando el enemigo diga está derrotado, diga escrito está, yo soy más que vencedor. Cuando el enemigo le diga usted no puede, diga escrito está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es con la palabra. La espada es esa espada, la Biblia es la espada de doble filo que penetra hasta la coyuntura y el tuétano. Por eso esa palabra tiene poder. Si nosotros entendiéramos eso, leeríamos todos los días la Biblia, aunque fuera solamente para contrarrestar los ataques del mundo. La Biblia es un libro enriquecedor, lleno de todo el poder de Dios. ¿Para quién? Para nosotros. Comience a declararlo. Haga la prueba esta semana. Cuando venga una prueba, diga escrito está, el Señor dice que soy más que vencedor por medio de la palabra de Dios. Escrito está, me levantaré en victoria, porque ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Escrito está, no es con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo, que usted va a derrotar sus pruebas, sus dificultades y sus luchas. Por eso necesitamos una verdadera renovación. Y la verdadera renovación comienza cuando dejamos que Dios abra surcos en nuestros corazones. Allí comenzamos a ver y a hacer y a tener un profundo cambio en nuestras vidas, y no superficiales, porque el emocional cambia superficialmente,
El emocional viene hoy y se quebranta, levanta las manos, adora y dice, Señor, me arrepiento, y al otro día está haciendo lo mismo. Porque necesitas una renovación mental, sacar toda la basura. Recuerda lo que dice la palabra, renovando nuestra ¿qué? Nuestra mente, rejuveneciéndola, sacando la basura que hay dentro y llenándola de cosas buenas, de la palabra de Dios, viviendo para Dios, para agradar a Dios. Vivamos para Dios y Dios se encargará de darle la victoria. Dios se encargará de llevarlo a un nuevo nivel. El mundo está luchando con argumentos de hombres, con filosofías de hombres, y por eso cada día el mundo va de mal en peor, porque se olvidaron que el todo fue creado por medio de la palabra, y la palabra tiene poder para derribar todo argumento, todo estratagema. La palabra tiene poder para que usted se levante esta mañana y comience a declarar que usted no nació para vivir en la pobreza, sino bendecido, porque la palabra de Dios trae bendición, porque la palabra de Dios trae cambio, porque la palabra de Dios renueva, transforma, libera, santifica y nos lleva a la presencia de Dios. Por eso necesitamos conocer. Por eso necesitamos apropiarnos de la palabra. Nuestra guerra no es contra carne, nuestra guerra es espiritual, nuestra guerra es mental. Necesitamos sacar toda la basura que el mundo nos mete todos los días, bombardeado. Todos los días el diablo lanza dardos para llenar su mente. Y hoy vemos una sociedad quebrantada, derrotada, esclavizada, llena de temores, de miedos, de inseguridades, depresiva, ansiosa. Y tristemente la solución para esta gente es la muerte. Uno mira la prensa todos los días, 2, 3 personas se quitaron la vida, personas adultas, jóvenes, niños. Y uno dice, ¿por qué? ¿Y por qué el Señor permite? No, en su corazón estaba lleno de vacíos y buscaron llenar el vacío con otro vacío. Y los vacíos los llena solamente la palabra de Dios. Es el Señor el que transforma. Entonces hay que hacer un canal de limpieza para que fluya el amor de Dios y quitar del camino todo lo que estorba. No ser pasivos sino determinantes para vencer con el poder de Dios todo obstáculo. Y dice Oseas 10:12, ustedes son como un campo nuevo. Miren lo que está diciendo Oseas, ustedes, ¿quiénes? Nosotros somos como un campo nuevo. El cerebro, usted lo maneja. A él no le interesa lo que usted siembre. Es como una huerta. Lo que usted le siembre, eso va a producir. Si usted le siembra maleza, va a producir maleza. Pero si usted le siembra frutos comestibles, hortalizas, eso le va a dar. Entonces, esa es nuestra mente. Ustedes son como ese campo nuevo. Siembren la semilla de justicia y tendrán cosecha de amor. ¿Qué está sembrando usted en su corazón esta mañana? Odio, rencor, resentimiento, amargura. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que todo ese resentimiento, eso se transmite. Emoción reprimida, emoción desplazada. Todo lo que usted acumula acá y lo guarda acá, tiene que sacarlo. ¿Y lo va a sacar con quién? Con su hijo, con su esposo, con su esposa. Y por eso vivimos en conflictos. Hoy las personas no se soportan porque necesitamos sacar, y lo único que hemos tenido es amargura. Entonces, con la persona que podemos desquitarnos o desahogarnos es con el hijo, con la esposa, y vamos y le decimos las palabras más duras y las ofensas más tremendas. Y después perdón. Y entonces ahí es donde comenzamos a crear vacíos en nuestros hijos. Y sabe que la palabra de Dios tiene tanto poder que una palabra de un padre puede derribar a un hijo o lo puede levantar. Más la palabra de Dios tiene tanto poder para derribar cualquier argumento. Por eso el Dios nos dio esta palabra, una palabra viva, para que nosotros seamos renovados, transformados. Y cuando hay una transformación en mi vida, los beneficiados son las personas que tengo a mi lado. Ellos van a disfrutar porque hay una renovación, ven el cambio. Cuando usted no es renovado, va a vivir una vida frustrada, va a frustrar a sus hijos. Y hoy todo el mundo busca la solución, las parejas con el divorcio. No, pues me separo. Toman la forma más fácil, la forma de los cobardes. Me separo y se acabó el problema.
Dios no quiere que usted se separe. Dios quiere que usted luche por su hogar. Dios le dio una esposa para toda la vida, para que usted la ame, la respete. Pero cuando los dos crecen, van a haber hijos bendecidos. Cuando los dos buscan de Dios, cuando hay un altar familiar, cuando los dos leen la palabra, cuando los dos buscan de Dios, sus hijos se van a levantar, a pesar de que van a tener tiempos, porque los muchachos pasan por ciclos y por etapas. Entonces cada etapa es diferente, y a pesar de los problemas, ellos van a entender de que un padre iba a quedar esa palabra sembrada, y cuando ellos crezcan van a decir: mi papá y mi mamá hicieron tal cosa. Por eso necesitamos resetear nuestra mente, quitar todo obstáculo del camino. La verdadera renovación es tenerlo todo por basura, por el conocimiento de Cristo. Renovación es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto razonable. Algo que me impacta a mí de la vida de Job, que Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre que todos los días renovaba su mente. ¿Y sabe qué hacía? Se renovaba. Pero también esa renovación, ¿a quién tocaba? A sus hijos, porque todos los días iba y hacía ofrenda por ellos. Quizás mis hijos pecaron hoy, y había una renovación constante, y esa renovación tocaba la vida de sus hijos. Cuando usted se renueva, está afectando también a sus hijos. Y algo maravilloso, Job tuvo que pasar por dificultades. Job perdió todo y una enfermedad. ¿Y sabe qué era lo que estaba buscando el diablo con Job? No era quitarle las propiedades ni matarle a sus hijos, era que él perdiera la fe, porque cuando se pierde la fe, se pierde todo. Y podemos ver a ese Job, a pesar de su condición, se rascaba con un tiesto y decía: yo sé que mi Redentor vive. Oh Dios, eres maravilloso, haces cosas maravillosas que no puedo entender. Ese es el Dios que nosotros debemos adorar. Aún en los momentos de prueba, el Señor quiere que usted se levante. Necesitamos una verdadera renovación esta mañana. Necesitamos un genuino quebrantamiento. Y el verdadero quebrantamiento está en la humillación. Hay poder en la humillación, hay gracia en la humillación, hay luz en la humillación, y hay transformación y renovación en la humillación. Qué bueno que esta mañana usted pueda decirle: Señor, he peleado, Señor, pero he perdido muchas batallas. Señor, porque he peleado con mis fuerzas, porque no he sido capaz de derribar todos estos argumentos. He querido, estoy luchando con esa tentación, estoy luchando con ese problema, con esa adicción, y no he podido, Dios. Pero esta mañana, Señor, vengo a los pies del Maestro. Él está aquí esta mañana para renovar tu mente, para ayudarte a crecer, para llevarte a un nuevo nivel espiritual. Él está esta mañana aquí para decirte: yo te levanto y te llevo de victoria en victoria, porque yo no soy un Dios de fracasados, sino un Dios de victoriosos. El Señor le dijo a Gedeón cuando estaba por allá escondido: varón esforzado y valiente. Aun cuando Gedeón no se creía ni quién era, pero el Señor vio en él un hombre valiente, esforzado, un hombre que podía ser renovado y transformado. Y esta mañana el Señor quiere una renovación para tu vida. Esta mañana dígale: Señor, yo necesito una renovación. He luchado, quiero crecer, quiero servirte, pero hay algo en mi vida que no me deja avanzar. En vez de crecer, menguo, Señor. Y que esta mañana dígale: Señor, que mengue mi carne para que mi espíritu crezca. ¿Por qué no cierra los ojos un momento y dígale: Señor, estoy aquí, Padre amado. Necesito, Señor, una renovación. Renueva mi mente, renueva mi espíritu, Dios. Padre, porque todo lo que hay en mí necesita ser cambiado.